Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de diferentes temas de la vida política del país. Se pone al rojo vivo la fiebre presidencial en Honduras cuando hoy es 21 de marzo del 2024. Bueno, voy a presentar a mis invitados aquí, don Julio Navarro. Buenos días, licenciado Navarro. Mucho gusto, Raúl. Encantado de estar con tus invitados para tratar los temas que en Honduras son permanentes, problema político. Gracias, don Wilfredo Méndez, bienvenido. Buenos días, don Raúl, un gusto saludarlo, Igual, tiempo sin verlo. Me alegra Así que un aquí. saludo a toda la audiencia de Canal 11 y en este momento de la mañana, y un honor estar aquí con los compañeros en la tertulia. Gracias, el abogado José Zúñiga también, abogado, bienvenido. Un placer, licenciado Raúl, también a los invitados. Para mí es un verdadero privilegio compartir con tan connotadas personas y obviamente con su prestigiosa teleaudiencia, y como dice ya un viejo y reconocido refrán también, el opio de los pueblos, la política, la religión, y en este caso en Honduras el fútbol también. Sí, por cierto, el partido de Honduras-Costa Rica el próximo sábado va a ser transmitido por Canal 8 para todo el pueblo hondureño, de acuerdo a lo que me dijo el presidente Zelaya, que la presidenta hizo junto al presidente Conatel las gestiones, y el partido Honduras-Costa Rica va a ser transmitido por Canal 8 para la población hondureña, porque como bien dice el abogado José Zúñiga, aquí el fútbol y la política es la pasión, fútbol, política y religión. Vamos al tema. Voy a preguntar, ¿qué piensa de que la ex primera dama se ha lanzado a la presidencia, abogado? Bueno, veníamos viendo, si usted lo va leyendo entre líneas, licenciado Raúl, invitados, hemos visto cómo a través de la psicología de la comunicación, ella entre líneas, ya desde el momento que iba el señor Juan Orlando Hernández compareciendo en la Corte Sur de Estados Unidos, aquellas apariciones eran demasiado constantes, y también su entorno familiar irlo exponiendo ante el público en general para ir, como dicen, conociendo otra faceta, no solo la faceta de esposa, sino que también, podríamos decirlo entre comillas, la faceta política que podía llegar a aspirar o tener la señora Ana García de Hernández. Podríamos decir que hasta este momento, licenciado Raúl, jurídicamente hablando o desde el punto de vista estrictamente legal, a ella nada se lo impide. No tiene ninguna investigación en contra, no tiene, reúne los requisitos establecidos en la Constitución de la República para poder ser electa como una precandidata presidencial, y dentro de esos requisitos pues ya conocemos el hecho, vuelvo y le repito, no tiene investigaciones pendientes, antecedentes penales ni policiales que pesen sobre ella, y hasta el momento pues miramos o podemos tomar una lectura que están buscando tener su cuota de poder, porque no vamos a engañarnos ni vamos a decir que las estructuras de la señora Ana García de Hernández hasta ahorita se están conformando, contrario al caso de Nasri Asfura, más conocido como Papi a la Orden, en donde ya viene con estructuras ya de muchos años, y donde podríamos decir el oficialismo del Partido Nacional es por quien se ha desembocado para las próximas elecciones internas, y que este sea su representante para próximas elecciones generales. ¿Qué significa para Nasri Asfura que ella se lance? ¿Perdón? ¿Qué significa para Nasri Asfura que ella se lance? No, vuelvo y le repito, fíjense que eso yo más lo miro como el hecho de querer pelear una cuota del pastel, como decimos popularmente. Buscar, no dejar, como dicen, del todo el poder. La vez pasada recuerdo que compartíamos con el señor Marvin Ponce, que estuvo muy de cerca, incluso voy a manifestar y citar palabras directas de él, estuvo muy de cerca compartiendo con el señor Juan Orlando Hernández, y le dijo que el señor Juan Orlando Hernández gustaba mucho del poder. No dudamos que eso ya es algo instintivo en muchos seres humanos, más cuando han ocupado puestos de privilegio. Ese no es el caso, o más bien deberíamos decir, es el caso de la señora Ana García Hernández, que estuvo cerca del poder prácticamente durante 12 años, que estuvo cerca de su esposo como presidente del Congreso Nacional, que sabemos que desde ahí el señor Juan Orlando Hernández tenía una cuota de poder bastante considerable, y pues acompañándolo como primera dama los 8 años subsiguientes que ostentó el cargo de presidente de la República.
Don Julio, para usted, ¿qué representa que la señora Ana García de Hernández haya tomado la decisión de, bueno, fue a San Pedro también, lo anunció aquí, estuvo en el Comité Central? ¿Qué representa eso en el Partido Nacional, Julio? Mira, Raúl, los principales teóricos de la política dicen que un partido tiene elementos fundamentales como la doctrina. La doctrina te sirve para saber cuál es el rumbo que le va a dar a la sociedad, al sistema económico, al sistema educativo, pero también la doctrina te va a servir cuáles son los límites con los que va a actuar el partido con relación al resto de los partidos políticos. Tiene otro elemento importante que es la organización, sin duda la militancia, pero hay algo mucho más importante en procesos electorales, es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tiene un partido? O la estrategia de un partido es la estrategia de una persona que aspira a ser a un cargo grande de elección popular. Eso uno debe de establecerlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Partido Nacional? O es dentro de esa estrategia del Partido Nacional entra las aspiraciones de la ex primera dama, o las aspiraciones de la ex primera dama son espontáneas dentro de la libertad que le da el partido. ¿Por qué? Un partido, cuando ve la estrategia, sin duda que la estructura en función de ganar y ve cuáles son los pormenores que le pueden servir para crear condiciones de ganar una elección, pero también subraya aquellos pormenores que pueden incidir en las posibilidades de una derrota. Entonces, yo creo que a este momento nosotros hemos conocido las aspiraciones personales de la ex primera dama, pero todavía no sabemos realmente si eso es parte de la estrategia partidaria de un partido que ha estado 12 años en el poder, que nunca supo lo que es luchar contra la oposición en condiciones de igualdad, sino con supremacía, y habría que verlo en estas nuevas situaciones en que está. Yo creo que es muy temprano para decir qué desenlace puede haber al interior del Partido Nacional si tomamos en cuenta que en el Partido Nacional los procesos internos que han habido desde 2013, 2017, procesos internos del partido, fueron realmente controlados por la supremacía que mantenía el expresidente de la República dentro del Partido Nacional. O sea, habrá capacidad de otros líderes de organizar corrientes internas que puedan tener un juego democrático en la elección del candidato presidencial y de los candidatos a diputados. Yo creo que eso está por verse, pero lo que el compañero decía, ella jurídicamente está en todo su derecho, como dice la Constitución, de cuáles son las características que debe tener un ciudadano para aspirar a un cargo de elección popular. ¿Llega al final ella? Yo particularmente te voy a decir que no soy adivino, pero yo le veo serias dificultades para que pueda llegar al final de noviembre de 2025. Abogado Méndez. Bueno, yo no creí que Asfura hubiese tenido contrincante a esta altura, ¿verdad? Y creo que ella es una contrincante para Asfura. Me parece a mí que el Partido Nacional, que se ha caracterizado por tener una estructura organizativa muy fuerte y disciplinada, tenía en Asfura prácticamente el candidato más fuerte. Si bien es cierto, existen otros nacionalistas que también han expresado su interés, como don Jorge Zelaya, por ejemplo, pero la contienda creo que Ana García de Hernández pone un elemento de mayor peso dentro del Partido Nacional. Creo que ahora sí tiene una contrincante, el licenciado Asfura. Veremos en el proceso cuál va a ser la estructura con la que ella va a contar. Creo que el abogado Juan Orlando Hernández pues tenía una estructura que uno pensaba que estaba a disposición plena del licenciado Asfura, pero ahora pues pareciera ser que esa estructura trabajará con la ex primera dama. Yo creo que ahí vamos a tener una contienda interesante en el Partido Nacional, y creo yo que en el transcurso de los tiempos pues vamos a tener una dinámica política bastante fuerte. Así es que me parece que Asfura tiene contrincante ahora.
el juicio en Nueva York contra Juan Orlando, ella se lanza, ya voy a conseguir la carta que el presidente David Chávez del Partido Nacional, hoy presidente, aunque está prófugo de la justicia hondureña, ha enviado rompiendo también con Nasri Tito Asfura. ¿Qué piensan de eso? Sí, definitivamente, licenciado, es una carta que denota mucho, entre comillas, emocionalismo, en donde deja entrever que al parecer a él lo dejaron fuera de alguna negociación. Si usted lee entre líneas lo que dice esa carta, y que lo conlleva esto a separarse prácticamente de la línea partidista del señor Nasri Asfura. Cabe mencionar que el hecho de que hoy por hoy el señor David Chávez esté fuera de nuestro país, políticamente, claro que va a tener un peso sobre él, más que todo sobre él, para poder en su momento lograr algún tipo de negociación que le pudiera ser favorable y, como se ha hecho costumbre en nuestro país, poder negociar también, entre comillas, alguna cuota de impunidad sobre los hechos que se le imputan. Recordemos que si usted en su calidad de imputado anda huyendo, es porque prueba suficiente también cabe para que se le libre un requerimiento fiscal. Aquí en nuestro país, yo siempre lo he dicho, se ha manejado esa tónica de que pensar que es en base a chismes o que con la famosa frase que se ha agarrado de que es persecución política, pensar de que se le levantan cargos en su contra. Si no hay una carga probatoria suficiente para librar un requerimiento fiscal, si usted está seguro de su inocencia, ¿por qué no lo demuestra en los tribunales de la República? Si la mayoría de jueces no es que han sido removidos de sus cargos tampoco para sostener esta temática propiamente, hablando de algún tipo de persecución política. Ahora, sí ha quedado demostrado, licenciado Raúl y compañero, que el señor Nasri Asfura, las estructuras más fuertes las tiene él. Fue abrumadora las elecciones internas del 2021, si no me equivoco, que el Partido Nacional tuvo, donde se unió Mauricio Oliva con Ricardo Álvarez en su momento, apostando por una fórmula que ya Ricardo Álvarez era conocido, tenía suficiente estructura, pudiera representar una fuerza política dentro del Partido Nacional opositora y de bastante peso para el señor Nasri Asfura. Y vimos que no fue así. Todo lo contrario, más bien fue contundente la victoria interna de Nasri Asfura, y también sumémosle a eso que tiene un carisma bastante considerable Nasri Asfura en el Partido Nacional. Acércala, voy a leerla. Dice David Chávez, como dijo usted, sí lo sentí como emotivo. Después de haber dialogado con Nasri Asfura, más conocido como Papi a la Orden, y por quien usted sabe, luché siempre y entregué mi esfuerzo y pulmón para que fuera el líder de aquel entonces Movimiento Sin Cabeza, y por consiguiente el Partido Nacional, debo manifestar hoy que es el momento de tomar caminos separados, que se va de donde Nasri Asfura, dice David Chávez. Como todos ustedes también saben, me encuentro en el exilio, desterrado por defender con alma y vida a mi país y al gran Partido Nacional de Honduras. Algunos nacionalistas están de acuerdo y otros no, y muchos no creen eso, el cual llevo en mi corazón desde que era un niño. Sabemos de las acciones que llevaron algunas personas de la cúpula de mi partido a aprovecharse de mi ausencia, a negociar con el gobierno de turno para sacrificar a varios, entre ellos su servidor, para salvarse ellos, anteponiendo sus intereses personales a los del país y del partido. Eso en mi lenguaje y conforme a mis convicciones es imperdonable. Ahí David Chávez le está diciendo que a los que fueron a hablar con los del gobierno lo entregaron a él a cambio de salvarse ellos. ¿Salvarse de qué? Sí. ¿De qué se tenían que salvar? Ya les voy a dar la palabra. Nuestras aspiraciones siguen firmes. Nunca han dependido de papis ni mamis. Dependen de Dios y de la mejor estructura que tiene el Distrito Central, ya que cualquier candidatura debe salir de la voluntad y el esfuerzo de las bases, del trabajo de mis cachurecos de corazón, los que luchan a diario, que ponen sangre, sudor y lágrima para defender la bandera de la estrella solitaria. Candidatura en todos los niveles que representan nuestros ideales políticos y partidarios, no por imposición. A mis bases hoy más que nunca ratifico mi cariño, mi compromiso y mi lealtad con ustedes, y les incito como fieles creyentes en líderes auténticos y verdaderos nacionalistas a luchar
contra la injusticia y defender la democracia en nuestro país, apartándonos de cualquier candidatura que comprometa nuestros valores. Ahí entiendo yo, corríjanme ustedes, está diciendo que hay que apartarse de candidaturas, apartarse de candidaturas que comprometan nuestros valores. O sea, se está refiriendo a Tito. Nuestra integridad y nuestra posición como la fuerza política más grande para sacar adelante Honduras, como siempre lo hemos hecho. Seguimos siempre adelante con dignidad, con nuestra frente en alto. Por los azules marchamos avante sin ceder la lucha jamás. David Chávez Madison, subirle que dice de las bases. David Chávez Madison, el amigo de las bases. Él perdió las elecciones internas con Jorge Aldana. Dice que negociaron los de su partido para salvarse ellos y no salvarse él. Y que hay que apartarse de Tito Afura, que Tito Afura no representa lo más importante del Partido Nacional. O sea que los dos estaban ahogando. Ajá. Y uno fue capaz de salir a tierra y negociar con los salvavidas. ¿Cómo me interpretas esa carta? Ahora, Raúl, mira, la interpretación que yo tomo ahí es que David Chávez dice: ¿quién va a heredar la estructura de Juan Orlando Hernández? Correcto. ¿La va a heredar Tito o el señor Afura? ¿O el señor Afura tenía una estructura prestada? Ahí te mandé una planillita de la papeleta de las primarias. Ya la pongo. Tenía una estructura prestada, papi a la orden. Recuerde, él siempre estuvo ahí de regidor, de alcalde, de diputado, ligado a todas esas estructuras. Primero a Maduro, recuerda ahí con Ricardo Álvarez, luego con Pepe Lobo. Quien mejor lo trató sin duda fue Juan Orlando Hernández y apostó por él, ¿va? Cuando realmente que ya él no podía hacer. Pero David Chávez dijo que no era muy cercano a Juan Orlando. No, ese es el problema que él decía en aquel tiempo para desmarcarse de todas las objeciones que habían al presidente de la República. Pero ahora él reclama que la base del Partido Nacional es la que ha sido cultivada por el expresidente de la República. Entonces, esa era una planilla, mira, de Olancho es esa. De Olancho, de diputados, entre papi a la orden y juntos Podemos. Si vos ves arriba, ¿qué son esos? ¿Son de papi o son de Juan Orlando? Los de arriba. Y puedes ver otros también que aparecen. Entonces, uno ve el primer diputado de Olancho que aparece ahí, ¿a quién pertenece? Entonces, David está insinuando eso. ¿A quién le debe lealtad? En otras palabras, con franqueza, los que gozaron los beneficios del poder durante 12 años. ¿Se la deben al expresidente de la República o se la deben a papi a la orden? ¿A quién están obligados ellos? ¿A quiénes de ellos les guarda secretos el presidente de la República como para exigirles coherencia en estas elecciones primarias? ¿Y qué va a hacer alguien cuando mañana llega? Bueno, aquí me manda Juan Orlando. ¿Y entonces? Así es. ¿Qué va a hacer? Así es. Entonces, ¿cómo va a responder no la base, fíjate, claro, sino cómo va a responder la dirigencia de los departamentos? No, y los que fueron ministros, diputados, alcaldes, regidores, embajadores, cónsules, vicecónsules, canciller, bueno, ¿qué va a hacer la gente? Sí. Aquí me por manda eso le Juan mencionaba, Orlando. sí, Entonces, por eso le mencionaba yo de esa estructura, ¿verdad? Hay que recordar que aquí hay líderes políticos que han en el pasado generado una estructura muy fuerte política electoral y en ese sentido esa estructura otros candidatos la han querido. Esa estructura que en algún momento podía sentirse un poco, digamos que su candidato, solo había un candidato, siendo Asfura, pues ahí estaba la comodidad, pero ahora que surge una candidata, entonces se pueden nuclear alrededor de esta candidata. Por eso le decía yo que los próximos meses serán muy interesantes, aunque algunos dicen que es muy prematura todo el tema electoral, pero organizativamente no es prematuro, Raúl. Cuando uno está trabajando en estos procesos electorales, ¿cuándo uno van muy las bien internas? sabe. ¿En un año?
Son en marzo del otro año, correcto. Pero no solo es eso, el problema es que hay que entregar planillas a los partidos políticos en noviembre, los partidos que vamos a elección primaria. En noviembre hay que entregarla. ¿Qué significa? Que si uno quiere tener una planilla competitiva, a julio, agosto ya debe de tener esas planillas, digamos, en un 80% y que sean satisfactorias. A mí me parece que esta candidatura de Ana García genera entonces ese nivel de competitividad interna y también creo yo que aquí el licenciado Jorge Zelaya tendría alguna ventaja, licenciado Valladares. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay señalamientos en los últimos nombramientos que se hicieron en el Congreso de la República que había existido un pacto de oscuridad con Nasri Asfura, tanto el Partido Liberal, el Partido Nacional como el Partido Libre. Y ahí se había mencionado de que existía un acuerdo de impunidad y eso se denunció en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué significa en el caso de la licenciada Ana García? Que tiene en este momento, digamos, la emotividad de una militancia que ha tenido un nivel de cariño para el abogado Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de las elecciones internas, no de lo que yo quiera o lo que usted quiera, ¿verdad? Estamos hablando de las elecciones internas primarias del Partido Nacional y ahí esas emociones entonces son muy importantes para ella en este momento y luego que esa estructura que trabajó por el licenciado Asfura va a ser ahora, creo yo, más leal a ella que a Asfura. Luego creo que de esto podría sacar alguna ventaja el licenciado Jorge Zelaya, dependiendo de la estrategia política que pueda tener él para poder sobrellevar una campaña bastante fuerte dentro del Partido Nacional, teniendo en cuenta los señalamientos de un lado y otro, aunque señalamientos pues por lo general existen para todos, pero en ese sentido creo que existiría algún nivel de ventaja, por lo menos en ese tema de imagen. Ahora, en tema de estructura, aquí tenemos ya una situación más compleja. Hay que recordar otro factor, a mi juicio muy importante, y es que en las elecciones generales pasadas el licenciado Asfura obtuvo una cantidad de votos, a mi juicio, impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque estaba en ese momento el abogado Juan Orlando Hernández en el poder con los señalamientos de la narcoactividad y de otros delitos que se le adjudicaban y que ya eran proceso de investigación y que ya sabemos cuál ha sido el resultado final. Sin embargo, a pesar de todo eso, su nivel de votación fue bastante alto. ¿Qué significa en este momento, cuando hay un nivel de desgaste ahora del gobierno, que la competencia puede ser bastante fuerte en el Partido Nacional? Yo creo que aquí una de las cuestiones que tiene que cuidar, en definitiva, el Partido Nacional pasada la elección primaria es su fortalecimiento, la unidad interna de ese partido una vez que pase la elección primaria, porque si hay una división interna en el Partido Nacional y se mantiene, lo complica para la elección general, pero creo yo que en ese sentido eso va a ser muy importante. Y finalmente, recordar que las elecciones generales, pues, quien la decide es el voto independiente, ¿verdad? Cuando existe otro contendiente de igual a igual, casi de igual a igual. Pero cuando existe una estructura política muy fuerte y puede existir un candidato con una imagen muy fuerte, creo que eso le ayuda, no hay duda, en mayor medida que a otro candidato. Así es que esa elección general va a estar muy interesante si es que esos elementos de unidad interna de estos partidos sigue siendo consistente para las elecciones generales. ¿Abogado Zúñiga? Bueno, y aquí se da un fenómeno también bastante interesante, licenciado, que es en manos de quién queda ese caudillismo, ese liderazgo dentro del Partido Nacional. Se supone que quien iba a tomar esa silla iba a ser el señor Juan Orlando Hernández, pero y ahora que está penando una pena que todavía no se le ha dictado el juez, pero que ya sabemos que su veredicto es culpable, ya nos imaginamos también cuál podría ser su sentencia. No sabemos en manos de quién queda esto. ¿Por qué? Porque de igual manera ya no está el señor Rafael Leonardo Callejas, que en paz descanse, y prácticamente estaríamos hablando de que solo quedaría Ricardo Maduro, que no sabemos hasta el día de hoy, porque no se ven los medios ni se oye mencionar el nivel de incidencia que puede tener sobre estos tres precandidatos que están aspirando dentro del Partido Nacional para poder llevar la batuta a las elecciones generales. Aquí hay un fenómeno también interesante, que si bien es cierto, como lo señala el abogado Wilfredo, no podemos dejar de entrever de que el tema no solo es competir, sino que qué va a pasar en la siguiente fase de estas elecciones generales, porque el señor Papi a la orden
como bien lo decían, si bien es cierto, las elecciones pasadas se vence el abstencionismo, pero siempre sigue siendo un porcentaje alto. Estamos hablando de un 31.56% de abstencionismo, que con ese porcentaje, si usted logra ese voto independiente, muy interesante lo que mencionó el abogado, es virtual ganador de unas elecciones aquí en Honduras. Otra cosa importante, que hay que garantizarse el debido proceso de elecciones en nuestro país, que ha estado manchado realmente casi siempre por rumores de fraude, situaciones que tienen que ver con el sistema, y que inclusive, si bien es cierto, fueron las más democráticas las elecciones pasadas, se siguieron escuchando esas menciones de posibles fraudes, de que tuvieron que estar pendientes, de que se tuvieron que crear sistemas de datos por otro lado para garantizar que no volviera a pasar esto con las elecciones en Honduras. Así que debe ser sumamente primordial de que el Tribunal de Justicia Electoral y también organismos internacionales, observadores internacionales y nacionales también, garanticen los debidos procesos para que se mire reflejada la voluntad popular en las elecciones, en las próximas elecciones, sean estas de carácter interno o general. Hoy es 21 de marzo del 2024. Te mandé un cuadro ahí para la siguiente plática con don Julio Navarro de las elecciones. Ahora, Raúl, una de las cosas que decían los compañeros es, mira, para aspirar a ser presidente de Honduras hoy en día hay que dar la batalla en las primarias. Sí. O sea, la batalla realmente de las Termópilas es la más dura. Son las primarias. Porque después usted tiene el partido, que el partido hace más la fuerza. Mira, en el Partido Nacional fueron extremadamente competitivas las primarias, recuerdan ustedes, del 2005, entre Pepe Lobo y ¿cómo se llama? Pepe Lobo y el que era alcalde, Miguel Pastor. Miguel Pastor, competitiva. Y las otras, mucho más competitivas, son las del 2013, donde se disputaron las elecciones Ricardo Álvarez y Juan Orlando Hernández. Voto por voto. Recuerda que de allí vino lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia y se comenzó a acumular, todo. Entonces, las de 2017, 2021, realmente fueron unas elecciones primarias sumamente tranquilas, pacíficas, bajo un liderazgo férreo del expresidente de la República. Hoy suelta esas fuerzas, ¿cuál va a ser su comportamiento? A mí me parece que estas elecciones primarias del Partido Nacional van a servir para definir quién se va a quedar con el partido. Yo no digo que para ganar las próximas elecciones, sino para quién se va a quedar con el partido. Porque el Partido Nacional ahorita experimenta algo que tuvo el Partido Liberal, ¿recuerda, Raúl? El sombrero de Rodas, ¿va? Que el sombrero de Rodas desapareció hasta en el 93 prácticamente, no se volvió a saber del sombrero de Rodas, pero todos apostaban a Rodas. Pareciera que hay algún sector en el Partido Nacional que no han pasado ni 3 años y ya no quieren saber nada del expresidente de la República. Entonces, estas elecciones primarias van a ser, me parece a mí, fuertes. No había pasado el juicio cuando estabas diciendo eso. Sí. Entonces, ahí Pero se va ahí a dar yo creo, don Raúl, perdone, hay otro factor que hay que estar muy atentos y es la sentencia, ¿verdad? Yo estoy muy atento, abogado Zúñiga, también a esa sentencia, porque la declaratoria de culpabilidad desde el momento en que se lo llevan de aquí, pues esa ya estaba previamente destinado a eso, ¿verdad? Ahora, la sentencia yo creo que va a ser un asunto interesantísimo para poder observar y veremos si hay algunas análisis que se han hecho a nivel de la región en cuanto a la participación del abogado Juan Orlando Hernández con la justicia estadounidense desde hace mucho tiempo, 2012 o antes, incluso en su nivel de colaboración. Si ese nivel de colaboración es cierto, en lo que algunos han mencionado, puede ser que eso le juegue en positivo para esa sentencia. Tenemos que estar atentos a esa sentencia. Luego, creo yo que la dinámica política en el país, licenciado Raúl, en la última competencia
creo que tenemos una población que dijo, no quiero más esto. Y para cambiar, pues, se fue a otro lado. Pero no significaba que estuviera de acuerdo con una propuesta política, no significaba que estuviese de acuerdo con una visión de país. No, sencillamente había un rechazo y se había trabajado muy bien todo ese rechazo a la administración del expresidente Hernández, que se dieron fenómenos. Y se dieron fenómenos de personas que jamás imaginaron que iban a ganar en algunos lugares, ¿verdad? Sobre todo alcaldes, diputados que no pensaron que iban a salir tampoco. Y se dieron en ese momento. Un tribunal electoral, un consejo electoral, que no le va a tocar a don Julio estar en esa prueba de fuego, realmente dispuesto a la corrupción. Creo que los delitos electorales, los delitos más graves en el país, es cierto, la corrupción, trata de personas, sobre todo trata de personas, tráfico de órganos, es una cosa espantosa, pero al sistema político electoral, una de las cosas más graves que ha tenido es en el Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que esa manipulación que se ha dado durante muchísimo tiempo en el Consejo Nacional Electoral ha sido una de las cosas que no logramos terminar de romper. Aquí yo escucho siempre hablar de la segunda vuelta, no aquí, me refiero en el país, y yo digo, ¿para qué quieren una tercera vuelta? Yo le llamo así una tercera vuelta. Si en la primera vuelta si existe un nivel de control y de imposición, ahí lo friegan, pues. Ahí se ponen los candidatos a la presidencia, se ponen el número de diputados que quiere, se ponen de acuerdo ahora los 3 partidos y punto. Si la corrupción está en el origen, ahí en esa primera elección, luego va usted a una segunda elección en la que existen ya grandes acuerdos, ¿para qué quiere una tercera? O sea, gastando plata, plata y plata. Lo que hay que hacer es el proceso de adesentamiento de estas estructuras electorales. El sistema electoral tiene que ser saneado. Pero bueno, de cualquier forma, en esta participación electoral para el Partido Nacional es muy importante tener este seguimiento. El licenciado Navarro mencionaba un factor y es que hay que ver de dónde nace esta candidatura, cómo nace. Nace por una decisión familiar, por ejemplo, para decir, bueno, que mis hijas, que mi hijo no tenga un señalamiento público tan feroz frente a una precandidata presidencial. Bueno, eso puede haber sido, pero también puede ser que haya detrás de esta candidatura intereses mucho más fuertes para poder nuclear a una estructura política que tiene que continuar vigente y que pudiera ser que en el transcurso de los tiempos esta candidatura pudiese tener mayor nivel de oxigenación. A mí me parece interesante también... Solo esto, me dice un televidente, nunca ningún candidato ha ganado queriendo obtener los votos independientes entre Papi a la Orden y la ex primera dama. Se define de acuerdo a quién controla las estructuras del partido. Claro, es que estamos hablando de dos momentos distintos, ¿verdad? Una cosa es la elección primaria y otra cosa es la elección general. En la elección primaria no hay duda que ahí es cada simpatizante o cada militante y los simpatizantes que acuden, porque por lo general el que más fuerte es el simpatizante. Porque fíjate que hay un elemento de carácter subjetivo y medio cultural en la primaria. Sí. Aquí están las urnas de un partido. Correcto. Aquí están las de otro y aquí están las de otro. El independiente no puede llegar. Y le da miedito, pues le va a meterse a la otra. ¿Con quién irse? Entonces ahí llega la pura militancia. Correcto. La pura militancia. Raúl, aquel cuadrito que pusiste. Sí, el cuadrito... mira, ese cuadrito... Solo te leo esto. Unas líneas que dice el licenciado René Amador de Tecnimarketing. Una línea sobre el arraigo conservador, ya lo hemos visto con Trump y Bolsonaro, aún con cargos graves en la justicia. Su vigencia política se mantiene con popularidad alta. Antes de Ana García, Tito parecía amplio ganador. Correcto. Aún sin un discurso frontal a libre, hoy el arraigo cachureco se identifica con Ana García, que es Jo. Bueno. Mírate el cuadrito. Y ese hombre hace encuestas, ¿va? Y las hace. Mira, ese cuadrito te dice que el Partido Nacional hay que conseguir 24,000 y pico de firmas, hay que crear planillas en 14 departamentos, en 200 municipios. La pregunta es, ¿con quiénes se van a ir de aquí a mayo todas las dirigencias departamentales? Esos 142 alcaldes que tiene el Partido Nacional, ¿con quién se van? Esos 43 diputados que tiene, ¿con quién se van? Ahí, entonces, mira, al interior del Partido Nacional, en su dirigencia, está en una encrucijada. Hacerle caso al llamado de David, a que sean leales, a quien los impulsó, a quien los protegió y a quien los mantuvo, e incluso quien los hizo ricos. Eso le llama a David, mira. ¿O qué? ¿O van a romper
y van a seguir con el otro liderazgo. Entonces, mira, los tiempos se van acortando. Sí. Ya el 9 de Sí. julio del 2024 el CNE le dice a los partidos qué cargos. El 9 de septiembre hay convocatoria. El 8 de noviembre Lo que le decía. hay que presentar nóminas. Claro. Entonces, ¿con quién va a ir Oliva en Choluteca? Raúl, que es líder en Choluteca. ¿Con quién va a ir Zambrano en Valle? Que también es líder. ¿Con quién va a ir el otro muy beligerante de Intibucá? ¿Con quién van a ir? Hoy lo que me dice esta fuente fue fortaleciendo lo que dices. Hay un enorme malestar en muchos diputados del Partido Nacional. Las decisiones de los nombramientos las sigue haciendo Tito, se refiere a esos cargos que recientemente. Por eso no llegaron a sesión algunos, entre ellos Erasmo, Mara Antonieta, los Canos, los Tomatos. Pero hay una cuestión que quiero resaltar de lo que dice el licenciado Navarro para que la audiencia nos siga en ese punto. Cuando uno es candidato presidencial, licenciado Valladares, uno se preocupa mucho por las planillas de diputados y de alcaldes, y la nómina presidencial, lógicamente, y la nómina al Parlamento Centroamericano. Pero de pronto se da cuenta que tiene que presentar ese cuadro que el licenciado Navarro ha discutido. Tiene que presentar las autoridades de los departamentos y de los municipios y al nivel nacional. Y ahí entonces usted se encuentra con un desafío que dice, bueno, ¿y ahora qué hago con este montón de papeles? Se está hablando de una cantidad increíble de Will, gente. además cuando le Sí. piden la firma, ¿me va a apoyar Correcto. a mí la candidatura de ella o cuál? Sí, ¿O sí. esta? Pero ese momento, licenciado Valladares, donde se establecen los cargos de autoridades de partido, ahí entonces también es un parteaguas, ¿verdad? Es decir, aquí yo pertenecía a esta estructura, voy a apoyar esta estructura y en aquel momento apoyé otra estructura porque el líder me dijo que apoyara esta. Entonces ese es un elemento muy importante a tener en cuenta en los departamentos y municipios, que se trata de también las planillas para autoridades de partido nacional, departamental y municipal. Y no podemos negar otro elemento importante, compañeros y licenciado Raúl, que es el hecho de que viene mucho votante nuevo. Viene bastante votante nuevo que va a aportar o puede inclinar la balanza dependiendo del discurso que traiga la señora Ana García Hernández, donde veremos si es una propuesta real y que se pueda cumplir a priori, si tiene verdaderas aspiraciones a poder llegar a ser electa como ya candidata del Partido Nacional, o si va a ser bajo esa temática de el lema y el discurso de que el señor Juan Orlando Hernández es una persona, es un inocente, como quien dice, victimizarlo al estilo Nelson Mandela y ver si eso le es suficiente para poder, vuelvo y le repito, a tener aspiraciones reales para ser la candidata del Partido Nacional. Recordemos que el Partido Nacional está manchado por varios actos de corrupción y ciertos liderazgos también que hoy se encuentran prófugos de la justicia. Por aquí también no podemos negar que yo por eso le decía, fíjese que entre comillas, el menos manchado es el señor Jorge Zelaya, pero también sabemos que es el que tiene de repente las estructuras más débiles dentro del Partido Nacional, porque también por ahí el señor Nasria Fura tuvo problemas legales que ya los conocemos, que salió bien librado, si bien es cierto, pero que no tiene tampoco una propuesta real ni por lo menos de conocimiento público para poder ser suficiente o tener una fuerza, podríamos decir partidista, y poder convencer a ese electorado dentro del Partido Nacional para ser el candidato del Partido de la Estrella Solitaria. Algo muy importante que mencionaban, sin duda alguna, el licenciado Wilfredo sobre esto, es el tema de la fuerza partidista que tiene, valga la redundancia, el Partido Nacional, que es un partido disciplinado, que si bien es cierto, mucha gente que aspira a trabajar con el gobierno se va a las internas para tener un censo, porque ahora eso es de los requisitos esenciales que usted le piden sine qua non, no puede tener usted una aspiración a ocupar cualquier puesto que sea dentro del engranaje público. Entonces, bajo esta tónica y temática también yo me inclinaba a que ese voto, digámoslo así, independiente, se acerque a las urnas, ya sea del Libre o del Partido Nacional,
para poder apostar a tener una aspiración a priori o a futuro dentro del engranaje estatal. Raúl, perdón Raúl, hay algo extraño dentro del Partido Nacional. David es el presidente más efímero del Partido Nacional. Recuerda que él se hizo presidente con todos los recursos de que disponía el Partido Nacional como tal, ¿va? Con toda la venia del poder se hizo. Salió cuestionado porque perdió su candidatura, pero recompuso la organización del Partido Nacional. Y sin duda, David, antes de irse, tenía los sellos del partido. Y los sellos del partido le sirven a usted para saber a quién inscribe y a quién no. A quién le crea problemas y a quién no. Esos son los sellos del partido que para eso sirve. Pero tan rápido perdió los sellos. Dentro del Partido Nacional. Tan rápido. Escucha lo que dice don Julio, lo dice un concejal del Consejo Nacional Electoral. No, la primaria para eso sirve. ¿Cómo se decide? Yo le voy a decir una cosa, en las elecciones pasadas había una tercer corriente en el Partido Nacional que tenía todos los requisitos, una señora, y no la inscribieron. ¿Cuál? Y no la inscribieron, no, una señora, no recuerdo el nombre. Loreley no era. Entonces, mire, esta primaria, para mí, esta primaria le va a servir al Partido Nacional, sigo repitiendo, para saber quién hereda el mando del Partido Nacional. No piense en elecciones generales. Y le voy a poner un ejemplo. David Chávez se declaró ya en contra de Tito Asfura. Ya se declaró, o sea, se distanció, dice. Y le voy a poner un ejemplo. Ortega, desde que perdió las elecciones, nunca dejó de ser candidato. Nunca dejó que el partido sandinista pusiera otro candidato. ¿Hasta cuándo vino a ganar Ortega? Cuando había una juventud que ya no se acordaba que había ido guerra de los contras. Eso tiene que hacer el Partido Nacional. Estructurarse para ver cuándo viene un voto independiente que no se acuerde que gobernó el Partido Nacional. Por eso el gran desafío del Partido Nacional en este momento es quién controla los sellos del Partido Nacional. Hay otro factor que me parece muy importante que podría tener algún efecto en este momento. Cuando usted mencionaba, abogado Zúñiga, en el caso de Jorge Zelaya, por ejemplo, nos falta ver por dónde se va a decantar el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Creo que su decanto podría tener algún nivel de impacto en esto, ¿verdad? Puede ser que no sea profundo ese decanto, pero todo dependerá pues de una estrategia política. Yo siempre en esto estoy claro que los estrategas políticos pues juegan un papel fundamental en el posicionamiento de una imagen, y si esta persona tiene estructura, eso es un camino allanado. Así es que yo creo que será interesante ver cuál va a ser la decisión del expresidente Porfirio Lobo Sosa a cuál de estos tres candidatos se decanta. Yo veo muy difícil con Asfura, no sé qué ha pasado ahí, pero lo veo distanciado de Asfura el expresidente Lobo. Con las dificultades que tuvo con el presidente Hernández, lo veo complicado que se acerque a la ex primera dama, así es que hay que esperar cuál puede ser la decisión de él, que eso creo yo que puede tener algún peso para el simpatizante, para el militante dentro del Partido Nacional que ha tenido un nivel de respeto por el expresidente Porfirio Lobo. Ahora sí, ahí me permito participar, abogado Wilfredo. Fíjese que ahí difiere un poco porque recuerdo el fenómeno que se dio cuando toma el poder el señor Porfirio Lobo, que hubo un desencantamiento, lo vamos a decir, dentro de las estructuras del Partido Nacional, porque fue, si ustedes recuerdan, aquel famoso gobierno de reconciliación nacional, en donde las estructuras, muchas de las estructuras del Partido Nacional, de las bases que lucharon en mesa por llevar al señor Porfirio Lobo al poder, no fueron tomadas en cuenta para ser parte del gobierno e inclusive para poder aspirar a un puesto dentro del granaje estatal. Entonces hubo bastante resentimiento, podríamos decirlo, que lo supo sobrellevar el señor Juan Orlando Hernández para su primera elección, pero no así después para la segunda elección, que ya sabemos que se dio lo del famoso fraude electoral, que no es porque lo decimos nosotros, incluso hubieron documentos desclasificados de la
Fiscalía Sur, que mencionaron esta temática y que vinieron todavía a crear un fuerte impacto, porque lo mismo pasó, el mismo fenómeno pasa con el señor Juan Orlando Hernández en la reelección presidencial, en donde las bases se quejaban que no habían, como decimos popularmente, oportunidades laborales para estos dentro del Estado. Esto es de tomarlo mucho en cuenta, porque a todos los partidos ya está esto como enquistado, podríamos decir, en la cultura y en la sociedad hondureña, de que usted no va a trabajar por un partido en mesas o en temas políticos por amor al arte o por patriotismo, como decimos muchos popularmente. La mayoría lo hace por un interés de una chambita, como decimos popularmente. La mayoría de jóvenes, bajo esa ilusión de que el político le vende, de que va a obtener un trabajo, es que va a trabajar de manera encomiable por ese partido político que le ha ofrecido ser parte de esta estructura, ¿no? Lo interesante para el resto de los partidos es que el Partido Nacional se va a entretener su buen rato en resolver su conflicto interno. ¿Cuándo es la interna? Algo que no... La interna es el 9 de marzo del otro año. O sea que a esta fecha ya sabemos quiénes son los candidatos de los partidos. De esos tres que están en pantalla, ¿se van a mantener? ¿Llegan hasta el final o no? No sé si van a llegar hasta el final o van a aparecer más. Van a aparecer más. Yo al rato creo que pueden aparecer más. Sí, y el aparecimiento de más puede estar más por el debilitamiento de Afura que por el debilitamiento de la ex primera dama. Yo repito, Afura ha tenido una militancia, una estructura prestada, que se la prestó el líder anterior. Y entonces, yo no le he visto que ha hecho esfuerzos por crear su propia estructura. Se puede ver en los diputados que hay actualmente en el Congreso. Vienen de liderazgos de otra corriente. Sí. Bien, aquí me dice el abogado Magnil, que es de afiliación nacionalista y que formó parte del gobierno. Veo que se han enfocado bastante en el Partido Nacional en el foro. Antes de seguir leyendo, después de la pausa vamos a hablar de Libre y el Partido Liberal. Sería bueno hacerlo sin sesgo y tener en cuenta que en el último proceso electoral obtuvimos 1.4 millones de votos. Ya lo dijo uno de los panelistas aquí, que fue una muy buena votación. Sin alianza y tomando en cuenta la ruptura de la alianza que llegó al poder actualmente y el descontento general de la población con el actual gobierno, sin duda, el Partido Nacional ganará las próximas elecciones. El proceso interno al que nos someteremos nos ayudará a unir más a nuestro partido. Bueno, hay optimismo para algunos nacionalistas. Es que los datos, como yo le decía, son ciertos. Usted lo dijo, sí, correcto. Son ciertos y uno no puede desconocer eso. Mire, además, en el tema, licenciado Navarro, que usted dice es mantenerse entretenidos. Mire, desafortunadamente hay personas que se les olvida el pasado inmediato, ¿verdad? En este tiempo, mire la condena que se va a dar contra el presidente Hernández ahora en junio. Luego, la sentencia, la condena ya se dio. ¿Cuánto queda para marzo del otro año? Le queda medio año, ¿verdad? Y en ese medio año le aseguro que los estrategas jugarán un rol importante para poder al candidato resultante del Partido Nacional brindarle una imagen contracorriente independientemente para las elecciones generales. No hay que olvidar el dato frío, licenciado Valladares, de lo que ha representado los simpatizantes para el Partido Nacional con los datos que se han ratificado aquí para una elección general. El Partido Libre y el Partido Liberal tendrán que tener en cuenta esos factores. No tenerlos en cuenta, a mi juicio, es un grave error que podría tener un nivel de confianza y que se puede pagar caro en la elección general. 1 millón, solo corrijo el dato del abogado Magnil, fueron 1.240.000 votos a favor del Partido Pero Nacional. se imagina que en las peores circunstancias, abogado Zúñiga, tener esa votación, ¿verdad? No, de acuerdo. Y sin alianza. Correcto. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. y Libre tienen que tener claro eso, porque el votante que fue a votar por doña Xiomara en este momento, no sabemos si va a ir a votar de nuevo, el que no es militante, el que no es simpatizante para la elección. Totalmente de acuerdo. No, y el Partido Liberal, que ya vamos a hablar también, pues ahí hay un desafío aparentemente mayor. Gracias.
No, para mí va a estar más que interesante todo este proceso interno. ¿Va? Y ojalá que en el proceso interno no salga el problema de la discusión nada más de quiénes van a ser los líderes, sino de qué propuestas de país nosotros vamos a encontrar, ¿va? Y que no vayamos a elecciones nada más para descifrar quiénes son los nuevos dueños de los partidos, ¿va? Sino que quiénes son los nuevos responsables de plantear soluciones a los problemas que tenemos. Y ve el reto interesante en eso, licenciado Navarro, en lo que usted dice, esa responsabilidad del militante en el desafío que usted plantea. Si después tiene un candidato pichurria y no tiene una propuesta consistente para el país, pues entonces fue el candidato que dice el abogado Zúñiga, solo por un trabajito que al final no le favorece al país y además con un trabajo también que no es honorable, que no es digno ni siquiera para el militante, ¿verdad? Bien, voy a hacer una pausa. Al volver hablamos de libertad y refundación. Ya está la abogada Rixi Moncada en campaña. Jorge Calix anunció su lanzamiento. Entiendo que don Wilfredo Méndez también va a participar, Russell Tomé y sorpresivamente don Nelson Ávila está hablando del partido de migrantes. Volvemos. Gracias, me dice el guacho. Ya para cerrar esto el Partido Nacional. Dice Tito, a Tito le reventó un lío, habían como 5 aspirantes alcaldes en su movimiento. Muchos de ellos cuestionados. Se decidió por Juan Diego Zelaya, dejó en el aire a Ramón Romero, a Puito Pineda, cuestionado, Erasmo Portillo y a Iván Castro Canales. David podría ser el candidato de Ana o seleccionar él la persona. Recuerden, David, cuñado de Ana García. Bueno, es el Partido Nacional. En Libre, ¿cómo estamos? Poneme ahí los que ya salió. Ahí está, ¿ves? Abogada Moncada. Solo abogados tienen ojos de Libre. ¿Ah? Entre abogados nos veremos. ¿Qué tal esos 4 abogados? Bueno, y abogado José Zúñiga, ¿qué piensa de sus colegas aspirando estos abogados? Bueno, mire qué interesante, el abogado Wilfredo Méndez, ya muy reconocido, ¿verdad?, en su lucha para los derechos humanos, una persona que no se le puede tildar, pues no ha salido nada de temas de corrupción o propiamente que tengan que ver con cuestiones que se dieron dentro del engranaje estatal, contrario Sensum, lamentablemente, podríamos decirlo de cierta manera, Russell Tomé, que tiene dentro de su esa manchita, ¿verdad?, que en su momento pues salió por parte de una sentencia entre la Corte Suprema de Justicia por el tema Conatel, el abogado Jorge Calix, un contendiente bastante fuerte, por decirlo de cierta manera, porque él viene con un discurso bastante fresco. Hemos visto también cómo ya ahorita se ha levantado, podríamos decirlo, y se ha apartado del oficialismo dentro del Partido Libre para más bien criticarlo y dejar entrever que él no es parte, entre comillas, de lo que está haciendo el Partido Libre, que dice él que prácticamente ha venido a no reunir esas aspiraciones que tenía el pueblo hondureño con el tema de la refundación. No así la abogada Rixi Moncada, que sigue con el discurso oficialista y llevando al pueblo hondureño ese discurso de que la refundación debe de seguir y que veremos si, ojo, porque ha sido muy criticado ese tema de parte de ella, la parte carismática, ¿no? La parte carismática de la abogada Rixi Moncada, que se le quiere ir creando esa imagen política de ser ella una persona afable, cercana al pueblo, cercana a ese pueblo luchador del Partido Libertad y Refundación. Recordemos que obviamente la parte oficialista del Partido Libre se ha decantado por la abogada Rixi Moncada, lo cual pesa mucho para que ella pueda ser la precandidata oficial del Partido Libertad y Refundación. Julio. Libre es un partido de facción. Solo antes, poneme la papeleta de Libre en la interna pasada, Elder, si sos tan amable. Ahí está, ¿eh? Uy. Libre es un partido de facciones. Y eso que no pone el de Francisco Morazamba, que es una sábana. Se sonríe. No, esa es la de Atlántida. Si es, un partido es un partido de facciones. Usted no cabe en la pantalla. No 2, 4, 6, 8, 9 movimientos. 9 movimientos. 9 movimientos. Entonces, hasta ahorita hemos visto 4. Yo creo que van a salir otros 5 más
9 movimientos. Nada más que de esos 9 movimientos, mira, solo habían 4 presidenciables. Correcto. 4 presidenciables. Pero los otros movimientos son para armar diputaciones, que es una estrategia que ha usado Libre para no presionar una o dos corrientes, sino que andate en aquella, y que eso ha tenido sus consecuencias para Libre, que Xiomara haya ganado 186 municipios y solo haya ganado 50 alcaldes, porque salen alcaldes con una votación muy débil, que solo haya salido con 50 diputados, 50 diputados, también muy pobre para el volumen de votos que sacó la presidencial. ¿Por qué? Porque Libre su estrategia ha sido más presidencialista que de diputados y que de alcaldes. Hoy, Libre gobernando, se ha dado cuenta las enormes debilidades que eso significa. Sí. Entonces hay que esperar más corriente, creo en Libre. Ahora, Raúl, si la ley se cumple con aquel cuadrito que te mostré ahí, es bien difícil porque Libre tiene que buscar 35,000 firmas, 35,000 firmas en 10 corrientes, o sea, agarrar casi toda la militancia fuerte, comprometida con el partido. Y ya se decidió, abogado Méndez, ¿cómo ve el panorama en Libre, aprovechando que lo traje como analista? ¿Se va a lanzar? Mire, hemos estado conversando con el movimiento, con la Coordinación Nacional del Movimiento, y la pretensión es presentar la candidatura presidencial dentro del Partido Libertad y Refundación como precandidato. Usted recordará, pues ustedes lo saben, yo fui precandidato en la elección pasada y hemos hecho lo que llamamos nosotros un recuento de daños del movimiento. Un recuento de daños positivo y otro pues negativo, podríamos decir. El positivo es que mucha de la estructura nuestra departamental y nacional es parte del gobierno. Son ministros, son gerentes, otros están en trabajo en el exterior, en la política exterior. Por lo tanto, ahí tenemos gente que en este momento está trabajando con el gobierno, que será más complicado que se meta en una elección primaria, ¿verdad? Hay que recordar que existe una disposición a lo interno del partido, o por lo menos un llamado de la presidenta, más bien, que ahí hay que hacer una clara diferencia entre la coordinación general del partido y la presidencia de la República, para que los candidatos, aquellos que quieran ser candidatos, precandidatos, pues tendrían que renunciar a sus puestos. Nuestra gente a nivel departamental, a nivel nacional, como le digo, mucha de ella forma parte del gobierno, eso no hay duda. Ahí nosotros tenemos, digamos, una dificultad frente a estos que están ahora haciendo gobierno. Tenemos que remozar toda esa estructura. Por lo tanto, hemos estado en conversaciones con los liderazgos departamentales. ¿Esa gente ya se fue con Rixi? No, creo yo. No sé si se ha ido con Rixi, aunque hay un dato que no le puedo compartir aquí del fin de semana, pero si uno no se apresura el paso, hay líderes que como no ven que uno del paso, entonces van tomando decisión. Vino tarde. No, se vino, mire, abogado, dice aquí ya vino tarde, usted sabía que nosotros le hemos estado llamando, pero usted ha estado en mucha consulta, eso puede afectar. Por eso creo yo, don Raúl, que estas decisiones tendrán que tomarse en un periodo corto, por lo menos de nuestra parte. Hemos estado en consulta con los departamentos, recomponiendo los liderazgos departamentales. Afortunadamente hay departamentos muy fuertes para nuestro movimiento y la conciencia de lo que pasó en la elección primaria para nosotros es fundamental. Así es que nosotros vamos a tomar esa decisión en el transcurso de los días, aunque hemos dicho que la intención nuestra es la precandidatura presidencial, pero también estamos claros que más allá de una precandidatura presidencial, para mí lo que me importa es un proyecto político de verdad. Para mí esto no es discurso, para mí es un compromiso humano. Y para mí, por ejemplo, no me sirve de nada ir a un gobierno por 4 años y no hacer nada. O sea, ¿de qué me sirve a mí ser presidente, ser ministro, si al final usted no hizo nada? Pues, o sea, eso no es parte de mi vida, de estar perdiendo el tiempo en eso. O sea, que tengo que tener la precisión de lo que voy a hacer. La experiencia pasada me ayuda muchísimo para saber cómo funciona dentro del partido la cuestión y cómo funciona en el Consejo Electoral las cuestiones y cómo funciona también todo este tema de ese montón de planillas también, licenciado Navarro. Sirve para controlar los comités departamentales y municipales electorales, ¿verdad? Y ahí también hay un elemento muy importante también en el financiamiento que se da a estos mecanismos internos. Luego, si me permite un rápido análisis de los otros candidatos, tenemos a este momento a... Permítame, sí. Poner la foto de los candidatos de Libre, por favor. Sí. Raúl, mira, sí. todos los candidatos de Libre, sin discusión, vienen de la base de Libre.
Sí. O sea, todos tienen trayectoria Sí, en sí. el origen, desarrollo y transformación del Libre. Esa es una cuestión muy importante, licenciado Navarro, que usted menciona. Es decir, aquí está hablando de gente fundadora del partido, gente que estaba con el partido antes de que fuera partido en sí mismo, ¿verdad? Con el movimiento social, con el movimiento popular. Todos ellos pertenecemos a esa base política. El licenciado Russell, pues ha anunciado, el abogado Russell Tomoe, que ha consultado con sus líderes departamentales, ¿verdad? Lo más seguro es que presente su candidatura. Y tendremos ahí un candidato que pues tendrá, veremos si se mantiene hasta el final en la candidatura. Me parece a mí que un contrincante que ha salido en estos momentos y que le ha movido el piso a la abogada Rixi Moncada ha sido el abogado Jorge Cálix. No hay duda que su fuerza política que en este momento representa tanto en el Congreso de la República como su imagen pública, creo que eso ha hecho que se repiense cómo está la estrategia política electoral de la abogada Rixi Moncada, que es una candidata que apoya a la familia Castro Zelaya. Entonces, en ese sentido, tiene, digamos, ese apoyo y ese respaldo por parte, no me gusta decir del oficialismo, porque si digo del oficialismo, a mi juicio es toda la gente que está en el gobierno, y no es cierto que toda la gente que está en el gobierno, ¿verdad? Todos los que están ahí, incluyéndolo a usted, porque usted acaba de revelar aquí que tiene gente de su movimiento. Entiendo que hay hasta ministros que formaron parte de su movimiento. Sí. Todos están en el poder. Todos 4 están en el poder. Esos 4 que ve usted ahí están en el poder. Esas son las candidaturas del partido en el poder, de los que están mandando. Esos 4 son del partido que está en el poder. Eso es correcto. ¿O no, abogado? Totalmente de acuerdo, licenciado. Y, ojo, aquí también la fórmula mágica, podríamos decir, si el Partido Libertad y Refundación tiene aspiraciones de volver a repetir en las elecciones presidenciales, es que se logre un acuerdo entre las mismas corrientes del Partido Libertad y Refundación para apoyar a quien saliera ganador de ese proceso interno, porque se ha hablado mucho de divisionismo que se vio desde el año 2022, cuando aquella facción del abogado Jorge Cálix se va a Zambrano a hacer el famoso Congreso Nacional e incluso a esa facción se le llamó los famosos Calixto. Ojalá, vuelvo y le repito, si fuera el abogado Méndez, el abogado Tomé o la abogada Rixi Moncada, y no menciona al abogado Jorge Cálix porque es si él no quedara, o quedara él, no sé, tendría, vuelvo y le repito, que lograrse esa reconciliación e ir apartando ciertas posiciones que podrían generar una división que se podría aprovechar por parte del Partido Nacional, que hablamos en el bloque anterior, que sin ninguna alianza, quedar y quitarle el control y el poder a este Partido Libre que tanto le costó llegar después de 12 años y de esas luchas en las calles, más que nadie nos lo puede mencionar también el abogado Wilfredo Méndez, que él fue partícipe, pues, o sea, en carne propia y miró de manera directa los abusos que se cometieron en ese momento contra los derechos humanos y todas aquellas personas que lucharon inclaudicablemente por llevar hoy a doña Xiomara al poder. Creemos que hasta el momento el Partido de Libertad y Refundación, que hoy ostenta el poder, ha hecho un buen trabajo dentro de lo que cabe en el gobierno, pero sí hay todavía algunas temáticas pendientes de cumplir que si no se cumplen puede el voto independiente decantarse por el Partido Nacional y, ojo, vuelvo y le repito, la fórmula mágica de lograrse esa reconciliación dentro de todas estas estructuras del Partido Libertad y Refundación, si salga quien salga ganador. Poneme la papeleta pasada de Libre ahí para que Julio me diga algo sobre, estaba la nueva corriente, el movimiento 5 de julio, que podría irse a un partido migrante, de acuerdo a lo que dijo Nelson, y también Honduras Libre, del señor aquí a mi derecha, el abogado y Wilfredo Méndez González, y la presidenta Xiomara Castro. De ahí, ¿quiénes sobreviven? Wilfredo, ¿tiene su candidatura? El 5 de julio, Carlos Eduardo no ha dicho nada todavía, ¿no?
A menos que le haya dicho algo, Raúl. Entonces, mira, de nueve corrientes, No creo que se lance Carlos Eduardo. de 9 corrientes, solo 4 candidatos. La verdad puede ser también. Solo 4 candidatos presidenciales había. Y es un trabajo arduo, licenciado Navarro, como usted sabe, es duro. todo el país. Para presentarse como candidato presidencial, la ventaja que uno puede tener es que ya participó en una elección pasada y que hay una estructura. Y mire, la nueva ley ahora le pusieron 200 municipalidades. 200, sí. Antes era 150. Me dice el licenciado. Y de esas 200 usted tiene que presentar unas 15, 20 más por algún error. Por si hay un error. Correcto. Me dice el licenciado René Amador, libre bajo la conducción del presidente Zelaya, está por verse si su incidencia en favor de Rixi se marca en las urnas. Antes en el Partido Liberal no lo logró, contrario al Partido Nacional, que Pepe allanó el camino a Jo. Para el licenciado Navarro, si participa en una candidatura en las internas y gana, puede aparecer en otro partido como candidato. Poneme un tuit que puso ahí de Jorge Cálix, el licenciado René Amador, por favor, Elder, que dice, Jorge Cálix ya en reiteradas acciones ha mostrado disenso con la línea de partido. Pareciera provocar una ruptura que lo victimice y encontrar una narrativa que lo catapulte como el líder de la oposición. ¿Sobre eso, Julio? No, yo no creo que esos indicadores sean fundamentales como para poderme legitimar como candidato a la presidencia de una coalición de fuerzas conservadoras o de fuerzas contrarias al partido gobernante. Mire, eso de ser víctima, yo creo que en Honduras ya está superado. Y entonces hoy hay otro tipo de ciudadano que busca, que registra cuáles proposiciones se dan, aunque sea que todavía siga siendo partidario, porque los hondureños todavía en su mayoría siguen siendo partidarios de uno u otro. Pero mira, declararse víctima uno cuando ha sido triunfante, fue el diputado más votado que hubo, si él hace una carrera de víctima, será por sus errores que ha tenido al interior del Libre y no porque realmente el Libre lo haya maltratado. Yo le dividiría en dos fenómenos aquí, fíjese, licenciado. ¿Qué piensas hoy, Cálix? Sí, por eso le digo, dos fenómenos. Uno, o le pasa a los de Esdras Amado López, que en su momento también fue el diputado más votado del Partido Libertad y Refundación. Cuando quiere formar su partido Nueva Ruta, ya sabemos la historia. O sea, un fracaso total. O quiere emular el fenómeno Bukele, que también ya conocemos que ese es el otro extremo que tenemos. Ya conocemos que con el fenómeno Bukele, pues perteneció a un partido oficialista donde fue expulsado prácticamente y esto le vino a beneficiar para llegar a ser alcalde de Nuevo Cuscatlán y pues de ahí posteriormente la historia que conocemos de Bukele con un discurso fresco, renovador, tratando de llegar a esas masas juveniles y con los resultados que usted ha visto hoy por hoy en El Salvador en materia de seguridad. Enfocarse en un tema. Eso ha sido parte de la estratagema política que tuvo Bukele. Enfocarse en un tema que agobiaba al pueblo salvadoreño y esa sería la recomendación también para los actuales políticos de cualquier partido que estén aspirando. Enfóquese en un tema. Busque cuál es lo que más agobia hoy por hoy al pueblo hondureño. Y créame que si logra hallar la fórmula para eso, usted va a ser el próximo presidente de Honduras. Hay otra cosa, Raúl, para que Jorge pueda declararse víctima. Jorge es el único diputado privilegiado dentro del Libre que tiene posiciones en la estructura de gobierno así especificadas. Este es de Jorge, dígame qué otro diputado del Partido Libre le han asignado una institución en particular. Y a él se la han asignado. ¿Puede hoy, de la noche a la mañana, decir que soy víctima del Libre? Creo que no. No. Yo creo, no. bueno, voy a hablar como mi experiencia como precandidato dentro del partido, ¿verdad? Creo, licenciado Julio, que si el partido se sigue controlando para una familia determinada, eso es gravísimo, eso está mal. Primero, el partido es una institución pública que debe estar, en principio, por la propia militancia, pues respondiendo a las exigencias de su militancia, ¿verdad? Y lógicamente respondiendo a los intereses del país. Pero cuando un partido se pone a disposición de un grupo determinado,
eso causa un daño. Y si la participación no es auténticamente democrática internamente en el partido, eso genera un daño también. Y si no hay una participación de verdad auténtica dentro del partido, eso genera un problema. Y yo enfrenté esas dificultades dentro del Partido Libertad y Refundación. Entonces, ¿qué significará en esa elección? Que si esos son los factores y los fenómenos que va a enfrentar el abogado Jorge Cálix, que va a enfrentar el abogado Racel Tomé y que voy a volver a enfrentar yo, realmente tenemos un problema que hay que superar dentro del partido. Cuando participé en la elección pasada, en mi discurso, en los distintos lugares donde yo asistía, yo mencionaba a nuestros simpatizantes que cualquier candidato que llegase presidencial se le atendiera como un compañero más, como una compañera más, sin odio y sin rencor. Sin embargo, existía un grupo que ese odio y ese rencor contra un candidato que no fuese el candidato bendecido por el presidente Zelaya, había que detestarlo. Y yo creo que eso hay que superarlo, porque así no se construye un partido y el proyecto refundacional, el proyecto constitutivo de Libertad y Refundación se pierde en el camino. Y por lo tanto, cuando uno sabe que se debe a los principios y valores de un partido y no a una persona, uno está claro que uno va a seguir esos principios y valores. Y yo creo que si no se logra superar esa situación interna dentro del Partido Libertad y Refundación, sí van a existir problemas en pasada la elección primaria. Para Elic Navarro, me dice el licenciado Amador, si participa Cálix en una candidatura en las internas y no gana, ¿puede aparecer en otro partido como candidato? Mira, ya hay experiencia en Honduras. Sí. Está el de Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez en el 2013, recordás que al fin negoció el famoso voto por voto y apareció como designado presidencial. Hasta aquel momento no se podía. Pero esto es diferente. No, hasta aquel no es lo mismo. No, pero en aquel momento decía que no se podía. Para que nos des la explicación Fueron a una profesional, solo quiero recordar algo. Aquí en Honduras todo se puede. Don Ricardo Maduro decían que no podía porque era panameño, fue presidente de Honduras. Elvin Santos no podía porque era vicepresidente de Honduras. También fue candidato a la presidencia de Honduras. Jod no podía ser diputado en el 2006. Sí, y le ayudaron. Porque su cuñada era magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Es correcto. Y pudo. Y pudo ser presidente. Aquí está el país que todo se puede. Todo se puede. Entonces, pero legalmente podría, si Cálix participa en la interna, después aparecer en las generales en otro partido. Sí puede. Sí puede. Todos ellos lo superaron que en la Corte. Solo tuvieron el primer problema. Con el amparo, sí puede, siempre y cuando los que mandan lo permitieran. Con el amparo que hicieron en la Corte. Eso le iba a decir. Mire, por ejemplo, en la elección pasada, varios candidatos que participaron en la elección primaria quisieron participar en otros partidos pequeños. Y en su primera solicitud en el Consejo Nacional Electoral se los negaron. Tuvieron que ir a la Corte Suprema de Justicia, a pesar de ya existir sentencia sobre este asunto. Entonces ahí es donde lo que dice Raúl, si los dueños de los partidos no lo permiten, entonces en el Consejo Electoral se cierran las puertas. Bueno, ahora estoy escuchando a unos compañeros budistas que dicen lo que debe pasar, debe pasar. Entonces yo creo que para el licenciado Navarro, el no estar en ese momento en el que ese tipo de órdenes se mandan, creo que es saludable para su vida profesional, ¿verdad? Lo salvaron de algo en el cual yo creo, estoy seguro que usted hubiese rechazado. En ese sentido, don Raúl, usted tiene razón. Aunque existan ya resoluciones judiciales en el que se le dice a un candidato no tiene impedimento para participar, aunque usted ya haya participado en la elección general, existe esa dificultad en el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, ahora con el Tribunal de Justicia Electoral, ese asunto ya debe de superarlo porque sencillamente existen ya suficiente jurisprudencia sobre este asunto. Sí, voy a hacer una pausa, volvemos con el Partido Liberal de Honduras. ¿Qué pasa con los liberales? ¿Van a surgir de nuevo? ¿Quiénes son los candidatos? Los precandidatos, volvemos. Bien, vamos a la parte final. Julio, el Partido Liberal. Partido Liberal fue el que crió las elecciones primarias en Honduras. Recuerden que allá por el 81 solo ellos hacían elecciones primarias manejadas nada más por el partido. Ya en 1985, por aquella crisis que se dio, se institucionalizaron las elecciones primarias. Y qué bueno, porque eso ha permitido que sea la militancia la que escoja los candidatos. Y el otro cambio interesante que se dio en los procesos electorales es el del 2006, donde ya no eran las cúpulas de los partidos los que ponían el orden en que iban los diputados por cada uno de esos departamentos, sino que hoy hay mayor libertad para poder salir de diputado, incluso en contra de la voluntad de quienes dirigen los partidos. Entonces, en el Partido Liberal hasta el momento
aparecen 3. En las elecciones pasadas iban 3 también, Raúl. Ahí tenés la planilla de los 3 que iban. Pero él de agregar ahí, de irle a los muchachos, a los editores que me hacen el favor de agregar al alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, que también aspira. Bueno, ahí está Eduardo Maldonado, Yanni Rosenthal y José Solmón Ascona Bocop. Pero ellos están decididos ya. Sí. No, bueno, ninguno de los 3 ha dicho que sí realmente. Ya días hablé con Eduardo, no me dijo que sí. ¿Está esperando? Ya, los 3 están esperando. ¿Qué? Ajá, ¿esperando qué? Es recordar, Raúl, que lanzarse a una candidatura es invertir. Y algunos ven que invertir con la fortaleza que tiene Libre ahorita. No, pero ellos 3 no tienen problemas en invertir. Puede hacer que no sea buena inversión. No, pero ellos 3 no tienen pero los problemas que en invertir. tenés, los que Son tenés. empresarios los 3. No, pero los que tenés que buscar en los departamentos. Vos vas de diputado, vas a armar tu planilla, vas a armar. Todo eso implica gasto. Y entonces hay gente que dice, ¿qué? Voy a gastar y ¿qué posibilidades tengo? Porque no crea, Libre todavía es un partido electoralmente muy fuerte. Mire, yo creo que en el caso del Partido Liberal, creo que tiene que haber una mesa de trabajo intensa del máximo liderazgo del Partido Liberal para poder saber si se quiere ganar la presidencia de la República o no, pues. Yo creo que esa es la primera cosa que se debe decidir, o son otros intereses los que están privando, porque si la decisión es luchar por la candidatura, por la presidencia de la República, significa entonces que tienen que buscar un candidato potable, un candidato pensando en las elecciones generales. Si es que cualquiera de los que ponga ahí, cualquiera, incluso puede sacar a ellos 3 y poner a cualquiera, un candidato va a salir. El asunto es, ¿ese candidato va a ganar las elecciones generales o puede condenar más al Partido Liberal en su proceso de decadencia en los últimos tiempos? Entonces yo creo que la responsabilidad que tiene el presidente del Partido Liberal en este momento, el abogado Yanni Rosenthal, es muy grande, con un equipo de trabajo. Eso, yo creo que el liberalismo fue una de las primeras cosas que va a haber. ¿Existe realmente querencia por el partido? ¿Existe realmente la disposición de que haya un líder del partido, que lo busquen, que lo repiensen para que sea un candidato ganador para las elecciones generales? Ese es el punto que creo yo que tiene que pensar muy bien el Partido Liberal. Yo creo que una contienda a las elecciones generales para el Partido Liberal sigue siendo, creo yo, una oferta importante, siempre y cuando sus alcaldes se comprometan, porque los alcaldes no se han comprometido con el candidato presidencial y por eso es que el Partido Liberal tiene una gran cantidad de alcaldes, pero no se refleja en el voto al presidente de la República. Por lo tanto, esos alcaldes deben de estar comprometidos con el candidato, y si el Partido Liberal quiere sobrevivir, porque aquí, don Raúl, prácticamente todos los partidos están en alitas de cucaracha también, porque han sido una decepción para el país. Dice Ricardo Romero que el Partido Liberal no tiene posibilidades. No, pero no, bueno, esa es una opinión de él. ¿No? Sí. Pero el asunto está en que si se tienen esos elementos que yo le menciono, don Raúl, existe la posibilidad de que el partido resurja. Si no existe esa voluntad por parte de la dirigencia del partido para poder poner su objetivo último, entonces creo yo que tendremos una contienda más en el que el Partido Liberal posiblemente se desgaste más. Creo que la izquierda y la derecha, los liberales tienen que platicar para que ese partido mejore. No comparto con Romero, es muy temprano para decir que no tiene candidato, que el Partido Liberal no tenga posibilidades, a pesar que Romero hace buenas encuestas y pega, pero aquí creo que fue una opinión a priori, sin ver números, porque se pueden dar muchas cosas en esta elección. Esta elección no va a ser lo mismo de la anterior, del Fuerajó. Es correcto. Es una elección totalmente diferente. Y es que históricamente, licenciado, para agregar, fíjese que ha sido ingrata la historia, entre comillas, con el Partido Liberal, que prácticamente ha dado luz 2 partidos. Cuando lo inaugura el doctor Celio Arias y Policarpo Bonilla, de ahí surge el Partido Nacional. Y mire que de una pelea, ¿verdad?, interna que surge entre ellos, y posteriormente, ya sabemos del 28 de junio, la mala, digo yo, definitivamente, el asesoramiento que tenía en ese momento el señor Elvin Santos, que prácticamente tenía en la bolsa el gane del Partido Liberal, y pues no haberse sumado a esa lucha y haberse llamado al silencio completamente contra los hechos sucedidos el 28 de junio, sepultaron la aspiración de este partido, hoy mal llamado también Partido Bisagra,
Hay que irle quitando ese mote de partido bisagra que me pareció en su momento muy oportuno el pronunciamiento del abogado Yannick Rosenthal cuando el Partido Libertad y Refundación le ofrece hacer mancuerna política para gobernar e irse separando un poco de esa tónica y temática, pero sí hemos visto ciertos coqueteos que no podemos ignorar. Por ahí la propuesta del señor Eduardo Maldonado es muy interesante, porque ya tiene una base mediática, un acercamiento bastante interesante con el pueblo y, ojo, no sería su primera experiencia política tampoco dentro de este partido. El abogado Yannick Rosenthal, también sabemos el linaje político que trae de parte de la familia Rosenthal, y un linaje bastante importante y también un dueño de medios que puede sumarle o puede hacer una lucha interesante con el abogado Eduardo Maldonado. No así el ingeniero Bococ, José Ascona Bococ, que sí tiene historia, obviamente por la historia que conocemos de su señor padre allá por 1986 cuando ostentó el poder José Simón Ascona Bococ, y de igual manera Quintín Soriano pues usando la plataforma de la alcaldía de Choluteca, en donde de manera consuetudinaria ha repetido y tratando esto de llevarlo a esa candidatura presidencial a la cual él aspira. Me dice aquí don Lito Barrientos, y me dice el abogado Vaquero, primero, recordarle a Julio que no se le olvide Contreras, que se le dará la presidencia por el Partido Liberal de Honduras. Me está hablando del alcalde de San Pedro Sula. El alcalde de San Pedro. Sí, saludos Tomás. Lito Barrientos. Lo que pasa en Honduras es consecuencia de la corrupción, ilegalidad y corruptela de los partidos políticos que hacen alianzas para repartirse el pastel. La izquierda y la derecha llegaron a hacer lo mismo. Si Libre gobierna es porque la casta política y el empresariado en alianza con ellos le construyeron el camino. Y lo peor es que son lo mismo, hambrientos de poder y que no voltean a ver a Cuba en un caso o a Vietnam en otro. Hay que ver el futuro sin temer los riesgos a nuevas formas de gobernar. El Salvador y Argentina, como ellos los diferentes, ya lo hacen. Donde habrá un Milei o un Bukele hondureño, se necesitan nuevos líderes, nuevas estructuras, nuevas formas de comunicación y huevos para mandar al carajo a empresarios, banqueros, dinosaurios y bebesarios. Ese es lo que se necesita: economistas modernos, políticos honrados, antropólogos sociales, abogados, salubristas y sobre todo gente honesta y con sentido común. El pueblo en Cuba ya no pide fuera Fidel ni libertad, pide comida y energía. Y aquí me dice don Omar García, que aspira a la presidencia también: necesitamos un nuevo país en el camino, acciones y decisiones del gobierno con ideología socialdemócrata. Llegó a Centroamérica para quedarse. Ayer fue República Dominicana y luego Guatemala y ahora Honduras. Es el siguiente. Las condiciones son perfectas, son más los que se sienten engañados y quieren la verdad, y la corrida legislativa de estas semanas que ha dado el tripartidismo en estos cargos de segundo grado demuestran que sus cálculos le fallaron. Yo le digo al pueblo, gritemos: yo te puse, yo te quito, vayamos a votar masivamente. El tripartidismo no puede enfrentar la unidad del pueblo. Raúl, a mí me parece que los tres partidos tienen un desafío: garantizar elecciones primarias totalmente transparentes. De eso va a depender, diría yo, el resurgir del Partido Liberal o disminuirse. También en el Partido Libre, cualquier desconfianza que se puedan dar en elecciones primarias puede tener consecuencias, porque como decían ustedes, las condiciones del 2021 no son las del 2025. Correcto. En los partidos que en Honduras han hecho problemas que en primarias ha tenido consecuencias. Y los alcaldes, Raúl, tú tenías a Quintín ahí. Los alcaldes del Partido Liberal, ninguno va a tirar. Esos están felices en ser alcaldes. Esos en cada municipio tienen su propio partido. Los alcaldes del Partido Liberal tienen 92 partidos al interior del Partido Liberal. Su propio gobierno local. Su propio gobierno local. Entonces, ¿qué se va a complicar hacerse candidatos presidenciales? Lo dicen así por si hay alguien que les quiera cuestionar su liderazgo en su municipio. Felices están los 92 alcaldes. Wilfredo, compañero, Partido Liberal a nivel presidencial solo ganó un municipio y salieron 92 alcaldes.
Xiomara ganó 186 municipios y salieron 50 alcaldes. Eso te da que el Partido Liberal se ha convertido en un partido de alcaldes no liberales, sino alcaldes ellos como tal. Nos vamos, conclusiones, abogado José Zúñiga. Bueno, como dije desde un principio, obviamente dentro de lo lógico, ahorita quien tiene las probabilidades, si hoy por hoy tocara que las elecciones fueran, quien tiene las probabilidades más fuertes de quedar en el poder o repetir es Libertad y Refundación. No podemos negar que cuando usted ostenta el poder, todo se le hace más fácil en cuanto a poder hacer uso y manejo de ciertas situaciones que le facilitan ese proceso para llegar a la silla presidencial. Ojo, por ahí también, si hay un descuido del Partido Libertad y Refundación, esto lo aprovecha el Partido Nacional y créame, sin duda alguna, que serían los ganadores de las elecciones. Finalmente, esta es la oportunidad también de oro del Partido Liberal de salir con un outsider, como le conocemos popularmente, para que levante esa vieja gloria que ostentó de más de un siglo, siendo este uno de los partidos, en su momento, el partido más grande de Honduras. Gracias, muy gentil el abogado José Zúñiga. Abogado Méndez. Sé que no va a servir de mucho lo que voy a decir, Raúl, pero lo voy a decir por mi compromiso patrio. Un llamado a la dirigencia de los partidos para que actúen en concordancia con los principios y valores de sus partidos y que puedan llevar un proceso electoral interno y primario que pueda permitir que los mejores hombres y mujeres resulten triunfantes sin zancadillas, sin fraude, y que al final, pues entonces, tanto las autoridades de partido municipal, local y departamental sean gente comprometida. Mire, nosotros necesitamos partidos fortalecidos, necesitamos que se adecenten los partidos por el bien de la nación, porque mientras se habla del poder, se habla de 4 años en el poder, cuando uno revisa, he estado estas últimas semanas trabajando sobre la situación de país, de pobreza y de miseria, de la situación de la niñez, sin estudiar, la gente no tiene que comer, ese proyecto político realmente es realmente muy egoísta. Por lo tanto, creo que sí debe haber un compromiso de la dirigencia partidaria. Hay que rescatar los partidos, hay que rescatar la institucionalidad y algo debemos hacer, que se adecenten un poquito los que dirigen los partidos en este momento. Gracias al abogado Wilfredo Méndez. ¿Va a participar en la interna de Libre? Esa es la intención y creo yo que estaremos anunciando en las próximas semanas. Suerte. Don Julio Navarro. El 9 de septiembre de este año se va a convocar a elecciones primarias. Yo creo que todos los partidos que tienen la opción de seleccionar sus candidatos a elecciones primarias deben de prepararse para cumplir todos los requisitos que exige la ley, porque hay que reconocer hoy en el Consejo Nacional Electoral hay institucionalidad. Yo creo que si algunos creen que se van a torcer las leyes para poderse inscribirse, están equivocados. Los procesos electorales en Honduras están muy vigilados, no solo por la institucionalidad interna, sino por la comunidad internacional. Y ya el Consejo Nacional Electoral de las elecciones del 2021 supo administrarlas, creó un proceso que dio resultados transparentes y con mucha legitimidad, y yo creo que esa es la ruta que se va a seguir. Y lo otro, que los partidos que van a participar en primarias, me parece a mí que deben escoger candidatos que realmente sean competitivos y que no vengan a decir que perdieron una elección porque le hicieron fraude o porque la autoridad que domina los partidos estaba en contra de ellos. Yo creo que sí hay capacidad en Honduras a nivel de la ciudadanía para escoger buenos candidatos al interior de cada uno de los partidos. ¿Cuándo son las internas? Las internas son el 10 de marzo del 2025. 10 de marzo del 2025. Gracias a mis invitados. Sin ninguna duda, ya pasaron los 2 primeros años de gobierno. A partir de ahora, son 2 años políticos los que hay en este país. Así. Bueno. Sí, señor. Así es. Julio. No, para el partido de gobierno no son años eminentemente políticos, son años de trabajo que tiene que tener el partido para... Julio, ya no, libre, se andan en campaña todos, Julio. Pero no el gobierno. También, hombre, ¿no ves los ministros ahí en campaña? Que les deben de prohibir, y ya la presidenta dijo que los ministros no pueden andar ahí en campaña, que trabajen. Y estoy de acuerdo contigo.
No pueden andar en campaña. Y el que quiere ir a política, dijo la presidenta, que se vaya. Así está la política. Buenos días, gracias.